No eres bienvenida aquí, mamá. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Damián cuando abrió la puerta. Sin titubear, sin suavizar el golpe. Clara estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados, sus ojos brillando con una satisfacción que dolía más que cualquier palabra. Yo había llegado con un pastel recién horneado, todavía tibio, convencida de que esta visita podría cerrar la brecha entre nosotros. Damián había enviado un mensaje diciendo que necesitábamos hablar y yo me imaginé sentada en su mesa de cocina, al principio incómoda, pero luego relajándonos con café y charlas. En cambio, sus palabras me cortaron más profundo que cualquier silencio. Intenté mantener la voz firme. ¿De qué estás hablando, Damián? Apretó la manija de la puerta. No es buen momento. Necesitamos espacio. No puedes llegar aquí pensando que te quedarás. Clara no dijo nada, pero su sonrisa burlona lo dijo todo. En ese instante, ella había ganado algo, aunque no entendía qué. Miré por encima de su hombro, hacia el pasillo, buscando un pedazo de la casa a la que una vez entré sin necesidad de tocar. Por medio segundo vi una foto enmarcada en la pared mi hijo, sonriendo con gente que no era yo. Luego la puerta comenzó a cerrarse. No se azotó. El pestillo encajó con suavidad, casi con amabilidad, pero el sonido retumbó en mis oídos como una sentencia. Me quedé parada en el porche, con el pastel pesando en mis manos. El aire cálido de «Guadalajara, mona» me envolvía, pero no era el calor lo que me hacía temblar. Al cabo de un momento di la vuelta, bajé los escalones y subí a mi coche. El camino de regreso fue un borrón. Aferré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, mirando la carretera vacía, escuchando solo el zumbido del motor. Cuando llegué a mi pequeño departamento, en Dixapopan, el pastel seguía en el asiento del copiloto, enfriándose intacto, un recordatorio mudo de que la puerta en la que confiaba se había cerrado de un portazo. Esa noche sentada sola a mi mesa, supe que la silla frente a mí estaría vacía por mucho tiempo. Al abrir la puerta de mi departamento, esa noche, el silencio me recibió como un viejo conocido, pero no uno amistoso. El lugar olía ligeramente a desinfectante, el tipo que usan los caseros para cubrir las huellas de otras vidas. Mi toque en el espacio era mínimo unas cortinas de segunda mano, un sofá usado con cojines que nunca combinaban. No era un hogar, no como alguna vez soñé envejecer. Era donde había terminado. Dejé el pastel en la encimera y no lo toqué. No tenía hambre. En cambio, llené la tetera, vertí agua caliente sobre los granos de café que guardaba en una lata y me senté a la pequeña mesa de la cocina. La pintura de la pared a mi lado estaba descascarada, pero no me molesté en arreglarla. ¿Para qué la silla frente a mí estaba vacía? Llevaba años vacía, pero esa noche la ausencia me miraba con descaro. Las palabras de Damián aún resonaban. No eres bienvenida aquí. Pensé en los años en que todo giraba alrededor de él. Su padre murió antes de que Damián cumpliera 10 y desde entonces trabajé doble para sacarnos adelante. Tardes largas en la biblioteca municipal de Contlaquepaque, tomando turnos extras para ordenar libros o cerrar el mostrador. Mis cheques eran pequeños, pero cada hora extra sumaba. Así pagué sus útiles escolares, su uniforme de béisbol, más tarde sus colegiaturas. Vendí mi anillo de bodas, una primavera, para cubrir el último semestre. Me decía que valía la pena, que algún día él miraría atrás y lo entendería, que un hijo nunca olvida a la madre que mantuvo un tejado sobre su cabeza, aunque a veces goteara. Pero sentada en esa mesa, con el vapor del café subiendo en una cocina tenue, la verdad me cayó encima más pesada que cualquier duelo. Para él, esos años eran invisibles. Los sacrificios borrados, la historia reescrita como si yo fuera una carga, no la que construyó todo.
Aferré la taza entre mis manos y miré el líquido oscuro, sabiendo que si quería seguir de pie, tendría que encontrar fuerza en otro lado. Las semanas después de esa noche pasaron lentas medidas, no por calendarios, sino por el ritmo de mi máquina de coser. Al principio eran solo favores para los vecinos, un dobladillo en un pantalón, un rasgón en una chamarra, una cortina ajustada para una ventana chueca. Me ponían unos billetes en la mano más de lo que esperaba, y no discutía. Cada peso contaba ahora. Dejé las tijeras y el hilo en la mesa, listos para cualquier trabajo que llegara. El zumbido constante de la aguja llenaba el silencio, dándome algo en qué enfocarme, además de la silla vacía frente a mí. Cuando me dolían las manos seguía cosiendo. Cuando me dolía la espalda me decía que el dolor era pasajero. Quedarme atrás con la renta sería peor. Recorté gastos en todo lo demás. Dejé de ir al salón cortándome el pelo yo misma, con un espejo de baño y unas tijeras viejas. Evité la panadería, aunque el olor a pan recién horneado me tentaba al pasar. Nada de ropa nueva, nada de cenas, fuera solo lo necesario. Cada peso sobrante iba a un frasco de vidrio que guardaba en el fondo de mi closet, detrás de una pila de sábanas dobladas. Al principio sonaba hueco, cuando dejaba caer las monedas, un eco de inutilidad, pero conforme las semanas se volvieron meses, el frasco pesaba más. Billetes arrugados se unieron a las monedas, y lo cuidaba como un tesoro secreto. Ese frasco era mi prueba de que no estaba estancada. Los vecinos comenzaron a notarlo. Doña Esperanza, de 2 puertas más allá, le contó a su hermana y pronto estaba ajustando vestidos para desconocidos. Un hombre me detuvo afuera del mercado para preguntarme si podía arreglar el cierre de su chamarra. Nunca dije que no. Cada trabajo, por pequeño que fuera, traía otra moneda, otro billete, otro paso hacia algo que aún no podía nombrar. Por las noches, cuando la máquina callaba, abría la puerta del closet, levantaba el frasco y sentía su peso en mis manos. No era mucho comparado con lo que alguna vez soñé, pero era movimiento. Era la supervivencia tomando forma. Y la supervivencia estaba empezando a aprender. Podía ser la base para algo más. Un sábado por la mañana, mientras hacía un mandado al otro lado de Tonalá, vi un letrero torcido clavado en la tierra, cerca de la carretera. Se vende trato directo. La curiosidad me jaló y aminoré el paso. Detrás del letrero había una casa vieja, con la pintura descascarada, como papel quemado, las contraventanas caídas, el patio tragado por hierbas secas. La mayoría habría visto solo abandono, pero yo vi algo más. Vi paredes que podían darme refugio sin juzgarme. Vi un lugar que podría ser mío. Pregunté hasta dar con el dueño, un señor mayor listo para mudarse al sur con su hija. Estaba cansado, ansioso por deshacerse de la casa, y cuando dijo el precio, contuve el aliento. No era imposible. Si vaciaba el frasco del closet y sumaba el pequeño seguro de vida de mi difunto esposo, alcanzaría para el enganche. Esa noche me senté a mi mesa, con monedas esparcidas y billetes apilados en montones ordenados. El frasco quedó vacío, pero mi corazón estaba lleno. Firmé los papeles 2 semanas después con una pluma que temblaba en mi mano, y cuando me dieron las llaves, las apreté como si fueran un salvavidas. La casa era rústica. Los pisos crujían bajo mis pies, el tejado necesitaba parches y el olor a polvo flotaba en el aire. Pero cada rincón susurraba posibilidades. Arranqué papel tapiz hasta que me salieron ampollas. Pinté las paredes con colores simples, lijé los pisos hasta que la madera brilló. Poco a poco empezó a transformarse. Afuera limpié las hierbas con una pala vieja y planté rosas cerca del porche. Los primeros meses eran solo varas en la tierra, pero las cuidé con paciencia, confiando en que florecerían cuando llegara el momento. Cada clavo que martillé,
Cada pincelada, cada semilla que enterré llevaba un mensaje para mí misma. Sigo aquí. Esta casa pudo haber sido olvidada, pero como yo podía volver a levantarse. Con el tiempo, se convirtió en más que un refugio. Era la prueba de que no estaba acabada. Pasaron 4 años, cada uno marcado por el ritmo constante del trabajo y pequeñas victorias. La casa que alguna vez fue solo pintura descascarada y tablas torcidas, ahora brillaba con pisos pulidos y paredes que pinté con mis propias manos. Las rosas del porche habían echado raíces creciendo con una vida terca, sus flores abriéndose cada primavera, como recordándome que el tiempo podía sanar incluso lo que parecía arruinado. El silencio de Damián y Clara nunca se rompió. Ni llamadas, ni visitas, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños en el buzón. Al principio la ausencia dolía un pinchazo que me hacía detenerme a media tarea para recuperar el aliento. Pero con el tiempo, ese vacío se convirtió en otra cosa: libertad. Sus voces ya no llenaban mis días y en el espacio que dejaron encontré la mía. Construí rutinas que me sostenían. Las mañanas empezaban con una taza de café en el porche, el vapor subiendo mientras miraba el jardín que había arrancado de las hierbas. El canto de los pájaros reemplazó el ruido de discusiones y decepciones. Las tardes se llenaban de costura, ajustando vestidos, reparando chamarras, cosiendo cortinas para vecinos que ya sabían tocar a mi puerta cuando necesitaban ayuda. Mi máquina zumbaba y con cada proyecto sentía que la dignidad de ser útil regresaba. A veces, cuando el sol se ponía y la casa quedaba en silencio, me acostaba y dejaba que el recuerdo de aquella noche en que Damián cerró la puerta volviera. Ya no me destrozaba como antes. Era un eco lejano, un recordatorio de dónde estuve y cuán lejos había caminado desde ese porche. La vida que creé aquí era sencilla, pero era mía, construida sin su aprobación firme, sin su presencia, y aunque nunca los busqué en el fondo, sabía que el día podría llegar en que su silencio se rompiera, no por amor, sino por necesidad. Ese pensamiento rondaba mi mente la tarde en que el teléfono sonó con el nombre de Damián en la pantalla. El teléfono sonó una tarde, cuando la luz caía de lado sobre el porche y las rosas se mecían con el viento cálido de Tonalá. Casi no contesto. Me había acostumbrado al silencio y rara vez tomaba llamadas de números desconocidos. Pero este no era un extraño. El nombre de Damián brilló en la pantalla. Por un momento mi mano dudó el recuerdo de su voz en esa puerta hace años, apretándome el pecho. Cuando finalmente contesté su tono, me sorprendió. «Hola, mamá», dijo meloso, cuidadoso. Era la voz que usa un niño cuando sabe que va a pedir algo. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se alargara hasta que él lo llenó. «Hemos pasado por un mal momento», continuó. «La casa Bueno se perdió. Embargo, estamos tratando de salir adelante. Y Clara pensó que tal vez podríamos hablar contigo». Imaginé su casa soñada, techos altos, electrodomésticos brillantes, el tipo de lugar que alguna vez dijeron que yo nunca entendería. Perdida así nada más. Entonces escuché a Clara de fondo, su tono alegre ensayado. «Es solo por un tiempo, Selene. Hasta que nos pongamos de pie. Ayudaríamos con los gastos, claro. Será bueno para todos». Sus voces se mezclaban, Damián dando razones, Clara echando miel, los dos tejiendo una petición que sonaba a generosidad cuando no era nada de eso. Pero no respondí. Mi mente estaba de vuelta en esa tarde calurosa, el aire ardiente, el pastel en mis manos, las palabras. «No eres bienvenida aquí». El dolor de ese rechazo nunca se fue del todo. No importa cuánto hubiera reconstruido desde entonces. Puse el teléfono en la mesa, sus voces sonando débiles por el altavoz, y miré las rosas por la ventana.
Habían florecido sin permiso de nadie. Yo también. Tomé el teléfono de nuevo y hablé con calma, mi tono firme. Necesito tiempo para pensarlo. Damián suspiró aliviado, confundiendo mi tranquilidad con acuerdo. Colgué sin decir más mi corazón, ya buscando a la única persona en quien confiaba para descubrir la verdad. A la mañana siguiente de la llamada de Damián, manejé al centro para ver a Diana. Ella había sido una amiga sólida en tormentas de las que rara vez hablaba y nunca pedía más historia de la que estaba lista para compartir. Su oficina era pequeña con pilas de papeles y el olor a café cargado flotando en el aire. Me senté frente a su escritorio, explicando lo que Damián había dicho. Ella escuchó en silencio, luego asintió una vez. «Dame un día», dijo. «Veré qué encuentro». No tomó tanto. Para la tarde siguiente, un folder se deslizó hacia mí sobre su escritorio. Adentro había documentos judiciales, notificaciones de desalojo y copias de solicitudes de crédito con mi nombre escrito donde no debía estar. Mi estómago se apretó mientras pasaba las páginas. La voz de Diana era firme. «Están hundidos, Selene. Tarjetas al límite, pagos atrasados, caseros, presentando quejas. Y han estado usándote para parecer estables». Salí de su oficina con el folder bajo el brazo, los papeles sonando como huesos. En casa, los esparcí sobre la mesa de la cocina y los miré hasta que la luz se desvaneció. La verdad era clara, pero quería escucharla de ellos. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su honestidad cuando creyeran que no tenía nada que dar. Así que tomé el teléfono y marqué a Damián. Quería que fuera un mejor momento, dije bajando la voz, añadiendo un temblor que no era real. Las reparaciones del tejado se comieron más de lo que esperaba y un cliente me dejó colgada. Apenas puedo con los gastos. No sé cuánto tiempo podré seguir así. Hubo una pausa, solo su respiración en la línea. Luego Damián habló frío y plano. «Bueno, tal vez no es el mejor momento para mudarnos si no puedes con eso». Clara intervino de inmediato, su voz cortante con alivio. «Sí, no sería justo para nadie si la casa no está estable». Les agradecí suavemente y colgué. El teléfono pesaba más de lo que debía, pero ese peso era claridad. No me querían a mí, querían la casa. Esa noche, mientras apilaba los papeles de Diana en su folder, supe exactamente qué tenía que hacer. Una vez que la verdad se asentó, supe que no podía dejar nada al azar. Sus voces aún resonaban en mi cabeza, frías calculadoras. Y entendí que si Damián y Clara pensaban que podían aprovecharse de mí, lo harían. Así que comencé a prepararme. El primer paso fue proteger lo que había construido. Entré a mis cuentas bancarias y cambié todas las contraseñas, cadenas largas de letras y números que solo yo recordaría. Moví mis ahorros a otro banco, uno que ellos no conocían. Luego llamé a mi agente de seguros y actualicé la póliza de la casa, asegurándome de que no hubiera huecos, sin pretextos. Esta casa me había costado años de trabajo. No la dejaría escapar. Después caminé al porche de Carmen, mi vecina, desde que me mudé a la casa. Era una mujer amable, con ojo agudo y poca paciencia para tonterías. Le di una llave de repuesto y le expliqué sin rodeos. Si Damián o Clara aparecen cuando no estoy, no los dejes entrar, solo llámame. Carmen me miró un momento, luego asintió sin dudar. No les debes nada, Selene, yo estaré pendiente. De vuelta en casa, me senté a la mesa con una libreta escribiendo lo que necesitaba decir. Sin enojo, sin súplicas, solo palabras claras que no pudieran torcerse ni ignorarse. Las practiqué en voz alta, estabilizando mi tono hasta que pude hablar sin que se me quebrara la voz. Sabía que el día llegaría en que estarían en mi puerta, sonriendo como si nada hubiera pasado. Esta vez no me tomarían desprevenida. Por último, puse el folder de Diana en el centro de la mesa, su peso innegable. Documentos judiciales, deudas,
referencias falsificadas, evidencia, esperando como un testigo listo para hablar. No planeaba arrojárselos a la cara, a menos que fuera necesario, pero su presencia me consolaba. Las pruebas importaban. Cuando terminé me recosté y dejé que el silencio me rodeara. Mis preparativos no eran por venganza, eran por protección, trazando líneas que nadie podía cruzar. El domingo siguiente, el sonido de llantas sobre la grava me dijo que el momento que esperaba había llegado. Escuché el coche antes de verlo, las llantas crujiendo contra la grava. Para cuando tocaron la puerta, yo ya estaba de pie firme como una viga. Al abrir, Damián y Clara estaban ahí sonriendo demasiado, como si los últimos 4 años nunca hubieran existido. Mamá, dijo Damián con calidez, hemos estado pensando, esto podría funcionar para todos. Clara se inclinó hacia adelante, su tono empalagoso. Podríamos mudarnos, ayudar con la casa, tal vez incluso prepararla para vender. El mercado está bueno ahora. Imagina las ganancias, Selene. Todos saldríamos ganando. Damián añadió su sonrisa fija. Vives aquí sola, mamá. Es espacio desperdiciado. Podríamos darle uso. Por un momento dejé sus palabras flotar, viendo lo rápido que intentaban disfrazar la codicia de generosidad. Luego hablé calmada y firme. La escritura tiene un solo nombre, el mío, y no va a ninguna parte. Sus rostros titubearon apenas un instante antes de que Clara se recuperara. Claro, claro, dijo rápido, pero podríamos ayudar. Somos familia. Avancé un paso, apoyando la mano ligeramente en el borde de la puerta. La familia no falsifica referencias con mi nombre. La familia no acumula deudas y busca que otro las pague. Sé de las notificaciones de desalojo, sé de las tarjetas de crédito y sé exactamente por qué están aquí. El color se drenó del rostro de Damián. La sonrisa de Clara se desvaneció, reemplazada por una tensión en la boca. Ninguno encontró palabras para llenar el silencio. No alcé la voz. No lo necesitaba. Solo sostuve sus miradas un momento más, luego jalé la puerta hacia mí. Cerró suavemente el pestillo, encajando con un sonido que pesaba más que cualquier portazo. Hace 4 años estuve en un porche, con el rechazo quemándome el pecho. Hoy estaba dentro de mi hogar con una fuerza arraigada más profunda que cualquier súplica que pudieran ofrecer. Cuando el silencio volvió, regresé a mi mesa, donde una cafetera fresca esperaba junto al folder de Diana. Me serví una taza de café y la llevé a la mesa el vapor, subiendo lentamente en el silencio. La casa a mi alrededor estaba quieta, pero no se sentía vacía. Cada pared llevaba la marca de mi esfuerzo, cada tabla del piso el recuerdo de mis manos lijándolas. Este lugar estaba lleno de trabajo de supervivencia de mí. Por la ventana veía las rosas que planté mi primera semana aquí. Al principio lucharon tallos frágiles en tierra dura, pero ahora florecían en racimos densos cada temporada más fuertes. Observé cómo el viento las mecía una fuerza callada en la forma en que se doblaban sin romperse. En ellas me veía a mí misma. Pensé en Damián y Clara, sus sonrisas desmoronándose al darse cuenta de que no era la misma mujer que descartaron hace años. Vinieron por un tejado por seguridad, por lo que podían vender. Encontraron, en cambio, a una madre que había aprendido a proteger su dignidad. La familia debe construirse en la confianza, no en la explotación. El amor debe ser un regalo, no una transacción. Me tomó años entender que los límites no son muros para mantener el amor fuera, son puertas que protegen lo sagrado. Y a veces lo más amable que puedes hacer por ti misma es cerrar esa puerta a quienes te confunden con un escalón. Si Damián regresa algún día con honestidad, sin engaños ni papeles escondidos, la puerta estará aquí. No lo borraré como él intentó borrarme, pero hasta entonces permanecerá cerrada. Me lo debo. Respiré hondo el café cálido entre mis palmas. El silencio
trayendo un consuelo que alguna vez pensé que nunca conocería. Esta casa era más que madera y pintura. Era la prueba de que había construido una vida sin su permiso, sin su ayuda, sin su aprobación. Lo que construí aquí no era solo un hogar, era paz. Y la paz, descubrí, era algo que nunca volvería a entregar.